Hoy día, hermanos, es martes 21 de julio, hermanos. El título de nuestra lección para hoy día ahí está en la pantalla. Por favor, ahora sí, todos participamos. A ver, hermano, hermana, que estás mirando la pantalla, ¿puedes leer el título? Hermanito, hermanito, escúchame, Protegiendo buenos la días y muy identidad de buenos la días con iglesia. todos mis hermanos. Muy bien. Gracias, hermanos, por estar ahí. Dice, protegiendo. Dice la identidad de la iglesia, ¿no? Protegiendo, las palabras, ¿no? Ahí, protegiendo, ¿no? Dice la identidad. ¿Qué cosa es identidad, hermanos? Y ahí dice la identidad de quién, de la iglesia. Y hay que proteger, dice, ¿no? ¿Cómo se puede proteger, hermanos? ¿No? Protegiendo, dice la identidad. Identidad, habría que saber qué es identidad, ¿no? La Bueno, identidad. justo, Por favor, hermano, a ver, participe, hermano, participe. A ver, buenos días, hermanos, con todos. Precisamente, identidad quiere decir, es el conjunto de rasgos, características, creencias y valores que definen a un individuo o un colectivo, en este caso la iglesia, ¿no? Es lo que nos hace únicos y nos permite diferenciarnos de los demás, funcionando como un ADN psicológico o una huella digital o dactilar de la personalidad. Eso define el diccionario. muy bien, gracias, hermano Marcelino. Así que identidad es aquel rasgo, característica o creencia, ¿no? Eh, que nos define. Puede definir a una persona, pues, ¿no? A una persona, o también a un grupo de personas, a una entidad o a la iglesia, ¿no? Y así nos podemos diferenciar unos de otros. Por ejemplo, nuestra huella digital nos diferencia de otra persona, ¿no? Ahí es donde nos diferenciamos, ¿no? Con la huella digital. Entonces, pero más o menos la idea es de que así nosotros, con nuestras características, nuestras creencias, nos diferenciamos también, ¿no? De otras personas. No, así como la iglesia también tiene sus características y se va a diferenciar de otras instituciones, ¿no? O de otras iglesias, de repente que se dicen ser iglesia, entonces uno se va a diferenciar. Más o menos la idea ahí está. Ahora, la identidad de la iglesia, dado que es esa característica, ¿no? ¿O qué características tiene la iglesia? Y cómo es que se puede proteger, ¿no? Esa identidad, esas características. A ver, por favor, aquí ayuden, hermanos. Pues, Hermano, Sí, sí, hermana, por favor, participe. habíamos estado hablando en la lección de una situación particular que se había presentado en la iglesia. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, ¿cierto? Usted hablaba y hablaba nuestro hermano Marcelino, tenemos nuestras creencias que nos hacen diferentes de otras iglesias, ¿cierto? Eh, y la iglesia debe cuidar esa identidad, debe cuidar porque nosotros somos hijos de Dios. Por lo general, los cristianos siempre están en el ojo de la lupa allí, ¿cierto? La gente está observando cómo actúan los cristianos y no principalmente, ¿cierto?, para exaltarlos, para alabarlos, sino que por lo general para criticar, ¿cierto? Ay, mira el cristianito, lo que hizo, mira cómo se porta, ¿cierto? Entonces la iglesia está llamada a proteger esa identidad y una de las formas de proteger la identidad de la iglesia es cuando, hoy se me fue la palabra, la tenía aquí, cuando nosotros, por ejemplo, si alguien hace algo que va contra lo que dice la iglesia que no debe hacerse, es disciplinado, ahí está la palabra, recibe disciplina. Una forma de proteger la identidad de la iglesia es la disciplina. Mucha gente está en contra de la disciplina porque ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer lo otro? Por ejemplo, o sea, el pecado más común en la iglesia, hablábamos de la sexualidad ayer, es que, por ejemplo, una jovencita queda embarazada y ese es un pecado visible. O sea, no es, es un pecado que no se puede negar.
Entonces, la iglesia tiene que disciplinarla a ella y al joven, en este caso, si es que es de la iglesia también, por lo cual se les borra del libro de la iglesia. Pero hermano, esto no es con el fin de que ellos se vayan de la iglesia. El propósito es cierto de que ellos entiendan que hicieron algo que no va de acuerdo a las normas de lo que Dios nos ha enseñado, ¿cierto? Y la intención no es echarla. La iglesia debería actuar con amor, ¿cierto? Enseñándoles y cuidándoles hasta que ellos puedan estar en situación en que se puedan volver a bautizar. Y me parece que esa situación es, ¿cierto? Cuando ellos se casan, cuando forman una familia y están, podríamos decirlo, y entre paréntesis, a lo mejor de manera legal, viviendo esa vida que a lo mejor empezaron a vivir antes de tiempo. Eh, entonces, como hemos dicho, la disciplina puede servir para dos cosas, mis hermanos. Lo mismo que hace Dios con nosotros cuando nos disciplina, ¿cierto? Cuando a veces nosotros andamos descarriados, ¿cierto? Y somos de repente llamados incluso con dolor en el amor del Señor, ¿cierto? Para volver a sus caminos. La disciplina es para eso, o para que volvamos, nos acerquemos más a Dios y reconozcamos nuestro error, o para que nos vayamos, porque como nos gusta el pecado, nos vamos y nos sentimos ofendidos incluso, porque como no aceptan mi pecado, ¿cierto? Entonces, eso es mi hermano. Nosotros protegemos la identidad de la iglesia con la disciplina para que aquel que está mirando diga, ah, ok, esto no está bien delante de los ojos de Dios, esto no debe hacerse, esto no debo hacerlo yo, porque cuando nosotros dejamos que entre el pecado en la iglesia, se abre la puerta para que entren todo tipo de pecado. Yo daba solamente un ejemplo con eso. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues hay tantas preguntas que podemos hacernos y es bueno hacerlo, hermanos, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que responder es cuál es la identidad, digamos, de la iglesia adventista del séptimo día, nosotros, de nosotros que estamos en la iglesia como hijos de Dios, como dijo nuestra hermana Mónica, ¿no? Entonces la gente nos está observando y lógicamente si ve pues alguna cosa que está mal, entonces pues, no somos pues de la iglesia de Dios, no somos de la iglesia de Dios, seremos del mundo nada más, pues no, o de cualquier institución del mundo. Entonces, pero la iglesia de Dios, ¿cuál es la identidad bíblica de la iglesia? ¿Ah? Olvidándonos incluso, digamos, de todo nombre. ¿Cuál es la identidad de la iglesia que Dios tiene en este mundo? ¿Cuál es su identidad? O sea, ¿qué características tiene la iglesia del Señor? Bíblicamente hablando, ¿qué identidad tiene? Porque de hecho, hermanos, de repente, como decía el ejemplo, nuestra hermana, una joven aparece embarazada y bueno, y después es una hermanita que de repente no estaba casada, bueno, no sé, pero el asunto es que se le va a disciplinar. La pregunta que se podría hacer en el mundo, no hay tantos grupos religiosos que nos llamamos iglesia. Entonces la pregunta sería, pero ¿por qué están disciplinando, no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces la pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué? Cuento, ¿no? Por ejemplo, eh, mm, el caso de una hermanita que se fue pues a un grupo así, eh, que no es la iglesia adventista, ¿no? Se fue a otro grupo y decía pues, ¿no? De que aquí tenemos libertad y todo, ¿no? Bueno, como seguro han escuchado ustedes. Y como siempre venía a la casa y entonces ahí Berta, mi esposa, le ve a ella que un día está muy triste. ¿De qué estás triste? Le dice. No, estoy triste de que en mi iglesia lo han disciplinado a una joven que se encontró así, ¿no? En una situación, ¿no? De una relación con un joven, de repente, no sé, pero en el fondo no sé realmente, pero estaba muy triste, le han disciplinado. Pero mi esposa le decía, pero ¿por qué estás triste? Dice, ¿no?
¿qué error ha cometido? Pues no es que está con un joven, parece que han tenido relaciones sexuales o han quedado embarazadas, no sé. Pero el asunto es, pero, pero ¿por qué tú estás triste? Pero si para ustedes, ¿acaso la ley de Dios está anulada? ¿Acaso si ya vale para ustedes la ley? La ley así para el pasado, para los judíos, ¿acaso vale para ustedes? Entonces, ¿por qué están juzgándole? Están haciendo mal, pues, ¿no? Porque ustedes acaso le dan valor a la ley. Ay, se puso a reflexionar, ¿no? Ahí y no sabía ya qué responder, pues, hermanos. Entonces, ¿cuál es la identidad, pues, de la iglesia de Dios, hermanos? Porque de repente para nosotros es normal, ¿no? Hacer una u otra cosa, ¿no? Y eso, hay miles de iglesias cristianas, ¿no? Entonces, pero una nomás es la iglesia de Dios. Pero ¿cuál es la identidad de esa iglesia? La iglesia verdadera, la del Señor. ¿Cuál es? Entonces, de partida es eso, hermanos. Si yo no sé la identidad de la iglesia del Señor, entonces pues ahí me incomodaré si hay una disciplina y todo, ¿no? Lo veré como injusto, no sé. Pero participen, hermanos, y díganme a ver cuál es la identidad de la iglesia del Señor de Dios, la iglesia verdadera, que Dios tiene una sola iglesia en este mundo, ¿no? Un solo Ujú. pueblo tiene. Por favor, hermana, participe. Buenos días, hermanitos. Buenos días. Bueno, el tema de nuestra lección dice protegiendo la identidad de la iglesia. La iglesia pertenece a Cristo y debe reflejar su carácter. Por eso sus miembros deben cuidar su testimonio, vivir en unidad y resolver sus conflictos con sabiduría cristiana. La disciplina de Dios no busca destruir ni humillar, sino corregir, restaurar y proteger a su pueblo. Dios disciplina porque ama, porque el Señor al que ama disciplina, dice en Hebreos 12:6. Cuando hay pecado dentro de la iglesia y no se corrige, puede afectar el testimonio de toda la congregación. Por eso la disciplina bíblica debe hacerse con amor, humildad, justicia y deseo de restauración. Nosotros protegemos la identidad de la iglesia. Si Dios es quien protege y guía a su iglesia, pero nosotros tenemos la responsabilidad de cooperar con Él. Protegemos la identidad de la iglesia cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, cuando no permitimos que el pecado sea tratado como algo normal, cuando buscamos resolver los conflictos con sabiduría y, y no con pleitos, cuando cuidamos el testimonio de la iglesia ante el mundo, cuando corregimos con amor y buscamos restaurar al hermano. En Primera de Corintios 6:1 y 2, ¿no? Enseña que los creyentes no deben correr inmediatamente ante los tribunales para resolver sus problemas entre hermanos, sino aprender a actuar con sabiduría y justicia dentro del pueblo de Dios. La idea central es que la Iglesia protege su identidad cuando permanece fiel a Cristo, practica la disciplina con amor y busca la restauración de quienes han caído. Amén, hermanito. Amén, 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 hermanas. Sí, pues, hermanos, ahí están, ¿no? Textos bíblicos, todo lo que vamos a estudiar, pero sigue la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la identidad? Por ejemplo, para Salomón, hermanos, la identidad de la iglesia, o del pueblo de Dios, después de que él se ha apartado, se ha pervertido y todo, él recapacitándose, se arrepintió y entonces ahí en Eclesiastés hace mención ya en los últimos capítulos
ahí dicen, ¿no? En realidad, en conclusión, no, ni siquiera tendría que necesitar, dice él, ¿no? De tanta literatura, teología, tantas cosas que se pudiera estudiar. Simplemente él dice, mira, lo único que el hombre tiene que hacer son dos cosas, nada más, delante de Dios, el pueblo de Dios lo que tiene que hacer. Ya, ¿qué cosas tiene que hacer? Miren, él tenía la sabiduría de Dios y después se apartó y lo volvió otra vez a Dios, pues ahí él da la recomendación, saquen, porque para él todo es vanidad. Entonces, ¿qué cosa es entonces en síntesis lo que el ser humano tiene que hacer? O sea, como hijo de Dios o pueblo de Dios. Dos cosas. Primero, teme a Dios, dice. Y segundo, guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Eso es todo, 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 ¿no? Entonces, teme a Dios, o sea, respeta a Dios, ya, respeta a Dios. Y el segundo es, obedece sus mandamientos, guarda sus mandamientos, porque Dios te va a juzgarte. Por más que tu pecado esté escondido, ¿no? Tú vas a ser juzgado por Dios. ¿Por qué? Por los mandamientos, pues no, por la ley. En síntesis es eso, ¿no? Eso es así. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos el resumen también, ¿no? En síntesis también dos cosas nada más. La iglesia de Dios, ¿cómo se caracteriza, hermanos? Ahí están los mensajes de los tres ángeles, ¿no es cierto? ¿Dónde está la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos? Dice, eh, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos características nada más. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así sintetiza, hermanos, ¿no? Esa es la identidad de la iglesia verdadera que Dios tiene acá. Pero si yo voy a andar o no, bueno, me gustaría que participe y yo no debería estar ya de repente. Me gustaría que ustedes participen, hermanos. Algo más, preguntas, protegiendo la identidad de la iglesia. Entonces aquí sí habría, sabiendo qué es la identidad, cuál es la iglesia de Dios, entonces recién pensaría en cómo yo protejo la identidad de la iglesia del Señor. Porque el Señor Jesús dijo a Pedro, ¿no? O sea, prácticamente le dijo, protege la identidad de la iglesia, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Primero le dice, me amas, tres veces le dijo, me amas, y le dijo tres veces, porque Pedro decía sí, que amaba a Dios, pues no. Entonces le dijo el Señor Jesús, apacienta mis ovejas, cuida, o sea, protege la identidad de mi pueblo, de mis hijos, ¿no? Entonces, hermanos, aquí, ¿cómo vamos a proteger, hermanos? A ver, ¿cómo estás protegiendo, hermanos, la identidad de la iglesia donde tú estás? ¿No? No sé dónde estás, en Chile, no sé en qué lugar estás, Perú, en qué lugar estás. ¿Cómo proteges tú a tu iglesia donde estás? La identidad de tu iglesia. Hermano ¿Cómo? Justo. Por favor, hermana, Sí, participe. bueno, creo que además también esto también tiene otra cara el título esto, pensando, ¿cierto? Es lo que decía la hermana Rosita de que los conflictos debían resolverse dentro de la iglesia. Cuando nosotros llevamos nuestros conflictos de la iglesia al mundo, ¿cierto? Estamos exponiendo a la iglesia al oprobio, al escándalo, a lo que las otras personas puedan decir de las cosas que pasan dentro de la iglesia. No es que nosotros queramos tapar las cosas que pasan de la iglesia, no, sino que nosotros como santos de Dios debiéramos solucionar los problemas, ¿cierto?, dentro del marco del amor y cómo el Señor nos ha enseñado a resolver las cosas. Ahora, claramente, si existen otro tipo de cosas, no sé, que no se puedan solucionar en la iglesia, tal vez sí, y acudir a los tribunales, pero por lo general, o sea, todo debiera solucionarse dentro de la iglesia. Eh, a ver,
Leo aquí dice, es importante notar que proteger la identidad de la iglesia no significa esconder el pecado ni evitar toda intervención de las autoridades cuando corresponde. En casos de delitos, abusos, crímenes, la Biblia reconoce la función de la autoridad civil. Lo que Pablo condena aquí en 1 Corintios 6, ¿cierto? Es que los creyentes llevaran disputas internas de carácter civil ante tribunales, en lugar de buscar una solución conforme a los principios de Cristo dentro de la comunidad de la fe. De ese modo, la iglesia mantenía una identidad coherente con el Evangelio y daba un testimonio fiel al mundo. Es decir, yo no iba por cualquier cosa y al juzgado, ¿cierto? Porque, como dije antes, es oprobio para la iglesia, o sea, son cosas que entre hermanos que se supone que son hijos de Dios, que viven en amor, deberían poder solucionarse. Mm, Muy ¿Algo bien, más, hermana. hermano? ¿Alguien más quiere participar? Sí, hermano, Sí. participa. Se escucha, hermano, ¿no? Se escucha. Sí, sí, hermano. Ya, hermano. Reflexionando, ¿no? Protegiendo la identidad de la iglesia. Me parece que es la primera vez veo un título de esta manera, ¿no? No, y estaba pensando, ¿no? Y hasta aquí, digamos, problemas dentro de la iglesia, llevar a, a los tribunales, nunca he visto, ¿ah? Nunca un hermano y una hermana, o un hermano entre hermanos en una iglesia, están en juicio por algo. No, no. En mi caso, ¿no? En mi caso personal no, no he visto, ¿no? Pero sí, ¿cómo es que nos comportamos diariamente, pues, cuando estamos en nuestro trabajo diario? Seguramente no siempre estamos con hermanos de la iglesia trabajando, ¿no? Seguramente tenemos como jefes a personas que no son de la iglesia y ahí trabajamos, ¿no? Entonces, en ahí cómo es que me comporto, cómo hablo, cómo son mis acciones. Allí sí, sí se puede, inclusive he escuchado que sí, no por el hecho de que soy hermano, se van a abusar de mí, sí o sí, tengo que denunciarlo. Esas palabras sí he escuchado muchas veces, ¿no? Entonces, ahora, protegiendo la identidad de la iglesia, hermanos, es algo personal, ¿no? Es algo, yo que pertenezco a la iglesia de Cristo, entonces, ¿cómo soy, pues? ¿Cómo son mis reacciones? ¿Cómo son mis deseos? ¿No? Eso es algo personal, pienso, hermano, pero seguramente vamos a aclarar. Muy bien. Sí, pues, hermanos. Sí, como dice Raúl, puede ser que uno en el trabajo donde esté, no públicamente muestre de repente un comportamiento correcto o incorrecto, entonces puede haber problemas allí pues la iglesia puede actuar, tal vez disciplinar, así también pueden haber problemas que se pueda llevar de repente a los juzgados para que los jueces del mundo puedan condenar, llevar a la cárcel o multas, no sé. Pero hermanos, es lo mismo el pecado que se genera con el pensamiento. Porque si tú miras a una mujer, dice el Señor Jesús, y en tu pensamiento estás deseando a esa mujer, ya has cometido adulterio y mereces la pena de muerte, no vas a vivir eternamente. Olvídate de que vas a ir al cielo, ¿no? A no ser que uno se arrepienta, reconozca ese error, porque nadie va a entrar en... Vamos a ver textos bíblicos, ¿no? Que dice justamente que no nos engañemos.
¿Quiénes van a entrar al reino de Dios? O así, ¿no? Eso vamos a ver aquí ahora en la Biblia, ¿no? Es que aquí yo lo que veo, hermanos, es de que la iglesia para Dios es de santos, santificados, ¿no? No que uno por sí mismo sea santo, sino el Señor está santificando aquí en esta tierra. Su iglesia es de santos. El apóstol Pablo habla a los santos de Efeso, a los santos de Tesalónica, a los santos. La iglesia es de santos. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, entonces si voy a ser un pecador también como del mundo, voy a entrar a la iglesia, no ha cambiado nada, pues. Entonces no se diferencia en nada la iglesia de lo que es el mundo, sigue siendo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estoy protegiendo? Pues no, ¿cómo estoy protegiendo? No. Bueno, esto es importante, hermanos, que entendamos. Es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la identidad de la iglesia? ¿No? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuáles son sus características? Si no, yo defino así claramente, entonces de repente digo, estoy en la iglesia, sí, pero si practico las cosas del mundo, entonces pues, no, esa iglesia no es iglesia de Dios, es el mundo. Entonces hay que cambiar el nombre, ¿no? Pues un club, no sé qué otra cosa, ¿no? Más o menos yo entiendo así la preocupación del apóstol Pablo, inspirado por Dios. Por eso dice, pues, ¿no? Que si hay alguien que está en pecado, ¿no? Como el caso de fornicación que hemos estado estudiando, sáquenlo, dice, yo ya lo he juzgado, dice. Ustedes en el nombre del Señor, con el poder de Dios también, entréguenlo a Satanás, dice, ¿no? Para que después se salve. Eso hemos estudiado. O sea, en otras palabras, utilicen la disciplina, pues, ¿no es cierto? En base a la palabra de Dios, para que se dé cuenta que está mal y así se pueda arrepentir y sea perdonado y sea pues un hombre espiritual, ya no sea carnal. Eso nos está diciendo a nosotros, ¿no? Yo no soy el que estoy diciendo, porque yo también soy igual que tú, ¿no? Entonces yo tengo que reflexionar y pensar, ¿no? ¿En qué iglesia estoy yo, no? ¿Cuál es la identidad de mi iglesia ahí donde estoy ahora, donde estoy asistiendo, ¿no? ¿Cuál es esa Ujú. identidad? Eso es Hermanito, importante, hermano. Sí, por favor, hermana, participe, participe. hermanito, bueno, algunos versículos también que nos puede ayudar, ¿no? A entender más. ¿Cuál es nuestra identidad? Por ejemplo, yo como cusqueña peruana tengo mi identidad de ser, en mi DNI dice, ¿no? Que yo soy peruana. Ahora nosotros desde el momento que nos bautizamos también, ¿no? El ser adventistas forma parte de nuestra identidad como iglesia, pero nuestra identidad más profunda es pertenecer a Cristo. Nuestra identidad como adventistas del séptimo día, somos cristianos y pertenecemos a Jesucristo. Acá en Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Entonces acá guardamos, dice, los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús, ¿no? Esa es nuestra identidad también. Acá en Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el sábado es una señal de nuestra relación con Dios como creador. Eso que es nuestra identidad, ¿no? Ezequiel 20:20 nos dice, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros. Tenemos una misión especial, anunciar el Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6 nos dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Esperamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Apocalipsis 22:20 dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí ven, Señor Jesús. Entonces, para el tema, protegiendo la
identidad de la Iglesia, podemos decir, nuestra identidad adventista no consiste solamente en llevar el nombre adventista. Nuestra identidad se, se demuestra cuando vivimos como seguidores de Cristo. Somos fieles a la palabra de Dios, guardamos sus mandamientos, esperamos el regreso de Jesús y anunciamos el Evangelio eterno. Eh, Nuestra lección está en 1 Corintios 6, 1, 2. Nos enseña que como pueblo de Dios debemos resolver nuestros conflictos de una manera que honre a Cristo y protege el testimonio de la iglesia, ¿no? Eso sería mi aporte, hermanito. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Ahí están los textos bíblicos, hermanos, que mencionó nuestra hermana. Y pues ahí, ¿no? Está indicando las características, ¿no? Del pueblo de Dios. En especial aquí se resaltan, ¿no? Que para pertenecer, no sé, para pertenecer a Estados Unidos, no sé qué cosas, con qué requisitos hay que cumplir. O para pertenecer a un país de Chile, digamos, no sé qué requisitos habría que cumplir, ¿no? Pero el asunto es que así voy a tener mi documento de identidad, que me van a identificar que yo pertenezco a tal país o a tal agrupación política, lo que sea, ¿no? Entonces me voy a identificar de una u otra forma, ¿no? Entonces, bajo ciertas características, ¿no? Entonces, pero en la Biblia habla de que el bautismo, ¿no? O sea, de que uno se reviste de Cristo cuando se entrega, ¿no? Y las características lo mencionó también bíblicamente, ¿no es cierto? Eh, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, como dice también el Apocalipsis 14, ¿no? Y una señal de identificación también está la observancia del sábado. Santificad, dice, ¿no? Mis días sábados, ¿no? Para que se den cuenta que yo soy vuestro Dios, que los santifico y ustedes son mis hijos. Pues eso dice en Ezequías 20:20, ¿no es cierto? Y también no se identifica que el pueblo de Dios lleva el evangelio eterno, que lleva la vida eterna, pues no está predicando Apocalipsis 14:6 y bueno, el 22:20 Apocalipsis, ¿no? El Señor dice, vengo en breve y el pueblo dice, ven Señor Jesús, ¿no? Termino, ¿no? Esto, hermanos, de repente, ¿no? En lo que mencionó nuestra hermana Rosa, no es simplemente, todos dicen, ¿no? Nosotros pertenecemos a la iglesia cristiana y nosotros somos la iglesia verdadera, va a decir, todos dicen, ¿no? Pero tantos grupos religiosos, no miles de grupos cristianos, nosotros estamos con Cristo, ¿no? Entonces aquí habría que ver esto, ¿no? El nombre en sí, ¿no? Tal vez ver la fe y también las obras, ¿no? ¿Qué relación tiene ahí? Bueno, hermano, participe. Hermano, hermana, ¿Qué tal, participe. hermano? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, Hermano, de pronto una pregunta nada más, ¿no? ¿Qué, qué de importante sería esto de la identidad de la iglesia cuando un cristiano, un miembro de la iglesia, faltaría todo lo que hemos dicho? Póngase yo, digamos yo, o el hermanito fulano de X hace cosas que no están bien. Entonces, la pregunta es, ¿perdería su identidad la iglesia? Y de ser así, ya lo estaría perdiendo de pronto, porque bien sabemos que todos no somos perfectos. Por eso le preguntaba qué de importante es de la identidad de la iglesia cuando vulnera un cristiano todos los principios, pues no. Y sabemos muy bien que no estamos bien, todos no estamos bien. muy bien, gracias por la pregunta. Sí, pues la lección, lo que estamos estudiando, trata justamente de ese asunto, ¿no? ¿Qué hacer? Habíamos dicho, ¿no? En palabras sencillas, de que si imaginemos que la iglesia es un conjunto de manzanas que están en una caja
y están sanas, ¿no? Pero hay una manzana que está malograda. Hay una manzana, ¿no? Haciendo una comparación, así, con un miembro cometió una falta. ¿Qué hacer? En este caso, lo que normalmente se haría es sacar esa manzana que está malograda, ¿no? Bueno, en este caso, pues la manzana malograda ya pues se va a perder completamente pues con la ilustración, ¿no? Pero acá se requeriría, ¿no? De un milagro que esa manzana malograda se convierta en una manzana otra vez sana y vuelva, ¿no es cierto? Ahí a la caja donde están las manzanas sanas. Más o menos esa comparación hace ver que en la iglesia así somos, como las manzanas, ¿no? En este caso, si alguien comete una falta, cualquiera podemos, podemos estar así. Lógicamente, ¿por qué hay que sacar esa manzana, no? Porque lo vamos a contagiar a todo y la identidad de la iglesia, la gente que mira de afuera va a decir, bueno, ahí normal practican, ¿no? Esa falta, porque no se corrige y va a contaminar, ¿no? Y entonces, el asunto está en que el bueno, algunos micros se prenden, entonces estoy apagando. Bueno, entonces, hermanos, eh, en este caso, de eso trata la lección, hermanos, de eso trata la lección. ¿Qué hacer para proteger la identidad, no? La santidad de la iglesia, ¿qué hacer? Y Dios está preocupado de eso desde el principio, desde el Antiguo Testamento, su pueblo, y ahí da las indicaciones, ¿no es cierto?, para proteger, ¿no?, la iglesia, ¿no? Eh, eso. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a entonces leer la lección, creo que hermanos, interesante, ¿no? Aquí creo que la introducción que hemos hecho, hermanos, nos está ayudando a reflexionar, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí en 1 Corintios 6, 1 al 11, Pablo continúa su discusión acerca de cómo los cristianos deben abordar los problemas que involucran a personas de la iglesia. ¿Ah? Entonces aquí vamos a ver Pablo cómo ataca, enfrenta, hermanos, el problema, cualquier problema que se presente dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Por esto nos pide entonces, pues, que lee entonces Primera de Corintios, aquí están los textos bíblicos, ¿no? Y vamos a, especialmente vamos a leer el capítulo 6, que de eso se trata ahora, ¿no? Ahora la lección trata de esa parte. ¿Qué está tratando de enseñar Pablo en estos pasajes bíblicos, ¿no? ¿Qué está tratando de enseñar Pablo a los corintios y a nosotros? Y recuerden, hermanos, que en Corinto, que era una ciudad portuaria donde había puertos y había gente que pasaba por allí, todo tipo de gente, y allí había pues una iglesia, ¿no? Toda iglesia se supone que se dice ser de Dios. Para mucha gente Dios puede ser algo que se imaginan, como por decir Afrodita, no sé, hay otros nombres, ¿no? Y ahí las sacerdotisas, los líderes o las lideresas en este caso, eran prostitutas. Y cómo se alababa a Dios o se servía o se ofrendaba a Dios teniendo relaciones sexuales justamente ¿cómo se llama? Justamente eh, en la iglesia, en la supuesta iglesia, pues hermanos. Y era normal. Hoy en día, como decíamos, no sé, en muchos países, no sé si ahora también seguirá lo mismo, y peor aún debe ser, pues, ¿no? Entonces, planteo el problema ¿no? De que como los jóvenes tienen necesidad de tener relaciones sexuales, ¿no? 14 años, todo en cuenta, ¿no? Un pastor le escuché, ¿no? En un comentario, él estando en el colegio así, ahí, ¿no? 14 años así, y a los muchachos le dice, como hay este problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar el problema? A nivel de todo un país y todo, ¿no? Entonces la educación, el Ministerio de Educación, ¿qué dice? ¿Cómo soluciona este problema? Ya hay que darle preservativos, anticonceptivos a las niñas y a los muchachos,
preservativos. Y así que bueno, normal, lo toman como normal tener relaciones sexuales, ¿no? Y apareció más problemas de lo que ellos pensaban que así se iba, si no aparecieron niñas embarazadas y todo, ¿no? Y sigue por la misma idea, hermanos. Hoy en día, esa es la idea que tienen los mejores exponentes, claro, los que no estudian la Biblia, los médicos, los psicólogos, así que no, nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, enseñan eso. Es normal tener relaciones sexuales, es normal que te masturbes, es normal esto, ¿no? Pero eso dentro de la iglesia, en Corinto había entrado, pues no eso de adorar a Dios, dioses, ¿no? No teniendo relaciones sexuales. Y ahí estaban las prostitutas, ¿no? Como sacerdotisas. Y entonces eso es lo que mm, había, pues en Corinto, hermano. Entonces en la iglesia había eso y pareciera normal, pues que la costumbre del mundo entre a la iglesia. Entonces, ¿dónde está la identidad? ¿Dónde está la diferencia? Vamos a leer lo que dice la Biblia, Hoy ¿no? en día, hoy en día, Mm, hermano, las ya. sacerdotisas, ¿quiénes serían? ¿Dónde estarían los sacerdotisas de aquellos tiempos hoy en día, hermano Justo? Bueno, las sacerdotisas aquí vendrían a ser pues, aquellos que cuidan, por ejemplo, como decía, el Ministerio de Educación, todo esto, ¿no? Los que deberían cuidar, ¿no es cierto? Que se conserven los jóvenes, señoritas, se programen, ¿no? Para que tengan una vida familiar correcta, ¿no? Para el futuro, se preparen bien. Pero sin embargo, por ignorar los No, no, consejos no, de la no. palabra de No, no Dios, me refiero ah, de los sacerdotisas, ¿no? Porque dice ahí, ¿no? Que eran sacerdotisas de esos dioses, así, de los ídolos, de esos, y de día eran sacerdotisas y de noche eran, pues, las, entonces, ¿quiénes serían las? Porque hoy en día no lo vemos, en ninguna religión o ídolo que tenga sacerdotisas. Entonces, pero ya no existen o siguen habiendo las sacerdotisas de esa forma de vida que llevaban, hermano. Eso, a esto me refiero. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pues, Hermano Cristo, hermano, hoy termino de nuevo la idea que quería contestarle. Hoy en día, cuando las costumbres del mundo entran dentro de la iglesia cristiana, que se dice ser cristiano, ¿no es cierto? Se ha pervertido, pues justamente en el Apocalipsis habla justamente de la iglesia cristiana que Dios ha fundado, la iglesia apostólica se ha pervertido, ¿no? Entonces, ¿por qué ha dejado entrar esas costumbres del mundo? Y hoy en día, pues, se adoran. Y es idéntico. Y peor aún, con todo el conocimiento que se tiene, siguen, ¿no? Adorando a las estatuas por aquí, por allá, y hacen fiestas, se toman y hacen terribles cosas bajo sus líderes. Ahí están sus líderes que promueven también esas cosas. ¿Y qué cosa tienen ahí con emborrachándose? Tener relaciones sexuales el compadre con la comadre se acuesta, normal, eso es normal. He escuchado que ahí en ciertos lugares del Perú, ¿no? Por el sur ahí, esa costumbre, ¿no? En el nombre, ¿no? De una virgen y todas esas cosas, normal, y eso tiene que ser así, dicen, ¿no? Entonces, hoy en día es así. Pero en el nombre de la iglesia, ¿no? Supuestamente cristiana, hoy en día está pasando esas cosas. De repente, cuando estamos nosotros aquí dentro de la iglesia adventista, vemos las cosas, no lo vemos, no vemos esas cosas, pero escuchamos que así es, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, sí, hermano, participe. sí, la pregunta es específica, ¿no? ¿Dónde están practicando eso las sacerdotisas, ¿no? En este momento, en Estados Unidos especialmente, hay iglesias de Satanás. Así en público tiene su letrero, así asiste miles. Y los que han sido predicados a ellos y salieron de ese, de esa forma de vivir, cuentan su testimonio, que en el culto y la adoración hacia Satanás, el acto sexual es el parte principal allí. Entonces, lo que el demonio, el enemigo, hace para alejar a los hijos de Dios
hacia la oscuridad. Es la misma técnica en todos los tiempos, en lo pasado, hoy, y recordemos de los tiempos de Sodoma y Gomorra. Siempre el enemigo ha llevado de esa manera a desviarse al pueblo de Dios. Cuando llegó la Iglesia Católica al Perú, así era también. Lo mismo, los hombres humildes iban a casarse con su esposita, jovencitas, de 20 años, 18 años, muchas veces los jóvenes se casaban y el sacerdote lo primero que hacía es acostarse con la novia, y la persona pensaba que era normal, y de allí en quechua el hijo mayor es cura Juaban. No tenemos que ocultar. Y así ha sido nuestra cultura. Y con el tiempo ha estado cambiando, pero cuando se practica cosas alejadas de Dios, eso sucede en cualquier cultura. Solamente eso, hermano. Muy bien, muy bien. Hermanos, vamos a leer ahora sí la lección. ¿Qué dice la lección de Escuela Sabática? Leamos pues los textos bíblicos. 1 Corintios 5:3 dice, ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo, por eso escribe la carta para actuar frente al problema que había un pecado, una falta, ¿no? de un integrante del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo solucionar? Fornicación había, ¿no? De tal manera que este hermano estaba pues en relaciones sexuales con su madrastra, ¿no? Ahí en la iglesia y los hermanos no protegían la identidad, más se sentían felices más bien. ¿De qué cosa? De que eso se esté practicando o lo veían también como normal dentro de la iglesia. Ahí es donde reacciona Pablo, pues dice, ¿no? Ciertamente yo, dice, Él es el que protege la identidad. Mire, y así debemos proteger la identidad de la iglesia. Ciertamente yo, dice, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, ya ha juzgado, ¿no? Lógicamente, de acuerdo a la palabra de Dios dice, pues no, el que hace todas esas cosas, incluso Dios dice, apedréenlo, pues, o sea, mátenlo, la pena de muerte. Dios mismo a su pueblo dice, merecen la pena de muerte. Eso está escrito, no inspirado por Dios, pues ahí está la Biblia, que es la pena de muerte. Y mataban, pues hermanos, pues en el pueblo de Dios mataban. Así, eso, y Dios no cambia, es el mismo Dios de antes, de ahora, es lo mismo, pues hermanos. Entonces, pues me decían la pena de muerte, pues hermanos, de acuerdo a lo que Dios piensa, lo que Dios juzga, ¿no? Entonces, ahí dice, no, he juzgado ya, dice, ¿no? El apóstol Pablo al que tal cosa ha hecho. Bueno, vamos a ver 1 Corintios 5:2 y 3. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Ahora, ¿cómo yo voy a juzgar pues a los que están afuera? ¿No es cierto? Porque se supone que nosotros que conocemos la verdad y todo, vamos a solucionar cualquier problema que haya afuera. Ahora, la otra pregunta dice, ¿no juzguéis vosotros a los que están dentro? O sea, ¿estamos juzgando o no estamos juzgando lo que está adentro? O sea, prácticamente acá lo que está diciendo, estamos aplicando la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Para resolver los problemas dentro de la iglesia. Si no lo estamos haciendo así dentro de la iglesia, estamos permitiendo, entonces, ¿cómo vas a juzgar ahora las cosas de afuera? La gente misma te dirá, pues, resuelve primero tu problema de tu iglesia. Mira, ahí está esta persona, sí. No a ti o a uno mismo te dirá, pero si tú estás mal, yo mejor estoy mejor que tú. Nos dirá, pues no, entonces estamos haciendo el juicio correcto, o sea, aplicando, o sea, la palabra de Dios, porque el que juzga es la palabra de Dios, es Dios, ¿no? Y simplemente lo que hace un ser humano, o sea, si en la casa, por decir, no ahí está algún problema que se presentó con un hijo, una hija, así, entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Se tiene que corregir eso, pues, ¿no? Inmediatamente. ¿No? Incluso en la educación de los hijos, desde pequeñito, cualquier cosita que está mal ya te das cuenta y tú tienes que resolver ese problema y eso
una sola vez de repente, una vez nada más robó el niño de repente, ¿no? Porque no sé qué pasó, y ahí se corrige y nunca más ya va a hacer porque papá, mamá sabe qué tiene que hacer y así, o una mentirita, no se trajo el lápiz del compañerito, entonces, papá, mamá, ¿qué vas a hacer tú? ¿O vas a ser feliz? Ay, qué bien, eres muy inteligente, te has traído así. Entonces se va a convertirse en el más grande ladrón, está educando mal. Entonces juzgas, dicen, no, eso se tiene que devolver. Entonces, eso es lo que en la iglesia se tiene que hacer, pues, ¿no? O sea, es lo que queremos es que todos, la iglesia, nos cuidemos, nos ayudemos, hay que protegernos, porque estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo y Dios viene por su iglesia, pues. Y eso es lo que más o menos la idea es esa, ¿no? De que todos debemos cuidarnos, ayudarnos, ¿no? Si alguien tiene una falta inmediatamente, ¿no? Si uno personalmente lo vio ver, ¿no? Y decir, no te equivocaste aquí, mira esto, deja de hacer esto o aquello, ¿no? Y ya bueno, ahí nomás se arregla y ya está. Así tiene que ser. Pues si ahora la persona dice, no, no te metas en mi vida, dice, ¿qué puedes hacer? Se seguirá haciendo el trabajo, orando y los ancianos, pastor dirá, y así. Si rechaza completamente, la iglesia dirá, pues no, habrá que disciplinar, pues no disciplina, se separa de la iglesia, y ya. Entonces, tal vez así recapacite y vuelva, ¿no? Bueno, eso es de juzgar, ¿no? Porque a los Hermanito, que, sí, hermana, por favor, pregunte, quería participe. hacerle una pregunta. Sí, sí, hermana. Bueno, así como la lección dice, ¿no? De que hay que arreglar dentro de la iglesia los problemas que uno tiene, ¿no? Mire, usted tiene su casita con su nombre, todo, pero de pronto sus propios hermanos o familiares le dicen que no, esa no es tu casa, es la casa de nuestra mamá, digamos, y te lo quieren quitar, hermano. ¿Tú qué haces? Como dice la Biblia, que hay que orar, solamente orar, orar y pedir consejo de los hermanos, de los pastores, para que intervengan, ¿no? Dentro de la iglesia. Pero ellos se encaprichan, te dicen, no, esa es la casa de mi mamá, no es tuya, a pesar de que usted ya tiene el título, todo eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Regalárselo a nuestra casa, hermano? Muy La bien, que ya... hermano. Hermana, gracias por la pregunta, ¿no? Sí, pues, hermanos, hay, diríamos, dos cosas ahí, ¿no? La Biblia, ¿no? Que cómo responde la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Mm, En primer lugar, en Romanos, vamos a leer, justo está en la lección de hoy día, esa solución. ¿Quién ha puesto, por ejemplo, una presidenta acá en el Perú? ¿Quién ha puesto? ¿No es Dios? ¿Quién ha puesto el alcalde? ¿Quién ha puesto el gobierno? ¿Quién ha puesto a los jueces? ¿Quién ha puesto al policía? ¿Quién ha puesto? ¿No es Dios? Eso es lo que dice la Biblia. Dios ha puesto las autoridades en este mundo para que también juzguen, ¿no? Ese caso, hermana, puede ir justamente a la autoridad. Si es una persona que se aprovecha, no, algo injusto es, entonces legalmente ahí también se va a juzgar. Hay casos en los cuales no, al que es malo, pues lo van a meter a la cárcel, va a pagar multa, no sé, pero se tiene que, para hacer, se ha puesto juez en este mundo, ¿no? Dios permite que haya esos jueces en este mundo para que hagan lo correcto, aunque hay jueces incorrectos, autoridades incorrectas, ¿no? Pero eso es lo que enseña la ley. Por otra parte, para no tener problemas de repente, ¿no? Vamos a ver justamente acá, dice, ¿no? Si hay algún agravio, ¿no? Económico o algo así, ya pues, ¿para qué ya estar en problemas? Vas a perder la paz, de repente te vas a pelear, y vas a pecar y de repente apartas de Dios y todo, ¿no? Incluso ahí dice, déjalo, ¿no? Bueno, eso es lo que dice también, pero ahí están las dos alternativas, ¿no? Pero ahí está la palabra de Dios, hermana, ¿no? Lo que dice. Entonces, siempre para toda pregunta, para todo lo que pueda suceder en el mundo, hay una respuesta en la Biblia, ¿no? Siempre Dios
responde, ¿no? Cualquiera sea la pregunta, siempre hay una respuesta. Y también hay el otro que dice, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César también, ¿no? Respecto a la responsabilidad que tengamos frente al mundo, ¿no? Aquí, hermanos, termino de leer esto, dice, porque a los que están fuera, no, Dios juzgará. Claro, no somos quien para decirle, oye, tienes que guardar el sábado, ¿por qué estás caminando por aquí en la calle sábado así? Pero si ni siquiera conoce la Biblia, no, no, ¿cómo le vamos a decirle eso? Pues no, entonces, Dios está trabajando con esa persona, ¿no? Y Dios nos puede usar a nosotros para dar un estudio bíblico, hacerle conocer, ¿no? Respecto a los mandamientos de Dios y todo, ¿no? Y entonces tendrá la oportunidad de tomar decisiones. Entonces, pero no te preocupes, no tienes que juzgar a los del mundo, ¿no? Dice, Dios va a juzgar, ¿no es cierto? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, o sea, que está dentro de la iglesia este fornicario, este fornicador, este hermano. Entonces, ese perverso, dice, ¿no? Quítenlo de entre vosotros, sáquenlo de entre vosotros. Esa es la disciplina, ¿no? Eso con la finalidad de que esta persona se dé cuenta. Entonces, de repente en la iglesia donde estamos, no nos estamos dando cuenta y estamos practicando algo que es del mundo. Es ahí donde vamos a proteger la identidad, pues, de la iglesia, hermanos. Estudiando la palabra, resaltando lo que dice la palabra de Dios, no lo que opina el pastor o lo que yo opino o el hermano opina, no, porque en nombre del Señor, ah, qué bonito es Dios, y sí, porque eres fanático o mal, te dicen, no. No, la Biblia es el que juzga, no, no somos nosotros. Y la iglesia es el pueblo de Dios que hace la voluntad de Dios también, pues, ¿no? Sus hijos. Bueno, 1 Corintios 6, 1 al 13, esto es lo que la lección, hermanos. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? O sea, hay tantos problemas que se pueden solucionar, pues, hermanos, dentro de la iglesia, porque entonces, ¿por qué estamos osando, dice ahí, no? Yendo a resolver problemas a la gente que ni conoce a Dios, ¿no? Y no delante de los santos. O sea, en la iglesia, ¿acaso no hay un hermano, no hay alguien, ¿no? Que haga ver la Biblia, qué dice respecto a ese problema, cómo, cuál es la solución, ¿no? Esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿no? Para que reflexionemos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Al final de cuentas, nosotros, dice, no los santos, dice, ¿no? O sea, santificados, ¿no? Dice, vamos a juzgar al mundo. Pues es la iglesia, pues Dios dice que somos santos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener fe para creer también, ¿no? Entonces, eh, ¿acaso no sabes que tú vas a juzgar al mundo? Y si el mundo hace de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, cosas que aparecen aquí en la tierra, ¿no? Y aparecieron en la iglesia. Esito no pueden juzgar ustedes en base a la... ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Acaso no sabes, hermano, hermano, que vamos a juzgar incluso a los ángeles que han caído? Miren en qué posición nos pone Dios, a ti, hermano. Tú vas a juzgar a los ángeles. Yo, entonces, así está diciendo a su pueblo. ¿No saben ustedes que van a juzgar ustedes a los ángeles? ¿Cuánto más, pues, las cosas de esta vida, hermanos? Dice así. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿no? Ahora, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahora en la iglesia de repente algún hermano que no conoce, ¿no? La palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Cómo vamos a decir que él juzgue? No sabe, pues se llevará pues de acuerdo a sus criterios humanos. Eso es lo que está haciendo. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, lo digo, dice. Pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio? ¿No hay un hermano que conoce la palabra del Señor, que practique las cosas de Dios? Ni aún uno hay que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces es para extrañarse, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso?
Desde ya, hermano, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo a la iglesia? Porque si el bautismo es pues entrar, como ya lo explicó la hermana Rosa también, y varios de ustedes, es dejar el mundo y entrar pues, ¿no? Al pueblo de Dios, donde no hay pecado. Si yo no distingo eso, entonces, ¿cómo me he entregado? Así como con mis pecados, ahí, o digo, practicando y voy a seguir practicando el pecado dentro del pueblo de Dios. No, no tiene sentido. Por eso hay un curso bíblico, es la fe de Jesús, un curso básico, ¿no? Donde se evalúa, por lo menos allí, ¿no? Lo básico. Uno tiene que tomar decisiones. Y si no toma esas decisiones, de repente el error es del líder, ¿no? Que podemos estar bautizando así simplemente porque no sabe. Y lógicamente entra a la iglesia y no sabe, pues y inocentemente sigue practicando porque piensa que es natural eso, ¿no? No conoce pues la Biblia, ¿no? El error entonces de los líderes, pues hermano, ¿no? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Entonces ahí está una respuesta, ¿no? Que mencionaba también nuestra hermana. Mejor, ¿por qué no sufres tú el agravio? Ya, déjalo eso. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ya te están defraudando. O sea, ya, déjalo. Eso nos está aconsejando. Pero vosotros cometéis el agravio. O sea, está diciendo, pero el que está haciendo problemas eres tú, nos está diciendo, ¿no? Tú estás haciendo el problema, no es la otra persona, sino tú. Y defraudáis. Y esto a los hermanos, estás defraudando. Te han prestado y no quieres pagar. ¿Qué cosa eres, hermano? ¿Cómo puedes hacer eso? O dices una cosa que vas y no lo haces. ¿Qué eres? ¿Eres un hermano? ¿Cómo un hermano va a mentir, va a decir una cosa y no va a cumplir? ¿No? ¿Cómo te prestas y no vas a pagar lo que te has prestado? Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Tú estás cometiendo esos errores, ¿no? Tú, dice, ¿no? No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y está diciendo acá, si tú eres injusto, estás haciendo eso, no vas a heredar el reino de Dios. No te equivoques, no erréis, ni los fornicarios, ¿no? Si estamos con la fornicación, hermanos. Eso con el pensamiento es lo mismo que en lo físico, hermanos, ¿no? Mirando, no cosas que no debemos mirar, que esa es la fornicación, están cometiendo fornicación. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ¿no es cierto? Que hacen prevalecer su idea, su yo, y los idólatras, ídolo, que es uno mismo, ¿no? O alguna otra cosa. Ni los adúlteros, ¿no? Que no son fieles en sus familias, ni los afeminados, ¿no es cierto? O sea, esto que hoy en día vemos, ¿no es cierto? Que ya hasta las leyes desamparan, ¿no es cierto? A esas personas que se pervierten, ¿no? Haciendo el mal uso del sexo, ni los que se echan con varones, aquí claramente, ¿no? A los homosexuales, o sea, todo lo que le han puesto letras creo que desde la A hasta la Z le han puesto, o sea, diferentes. O sea, el hombre hace todas esas cosas supuestamente como avance de la ciencia, ¿no? Pero es la perversión más terrible, ¿no? Una señal de la segunda venida de Jesús. Ni los ladrones, dice, ni los avaros. Ah, ladrones, miren, hermanos, un ladrón, ni los avaros, ¿no? Que su Dios es las cosas materiales, ni los borrachos, miren, borrachos está diciendo, ni los maldicientes, los que maldicen o insultan, ¿no? A otra persona, ni los estafadores, hermanos, ¿no? Estafadores, ¿no? Eso uno tiene que tener claro, ¿no? Ninguno de ellos va a heredar, pues, el reino de Dios, hermanos. Te puede decir de boca, claro, yo soy un cristiano, que esto, pero ¿cómo puedes ser cristiano si estás haciendo esas cosas? No tiene sentido, pues no tienes la identidad de ser un miembro de la iglesia. Las características no se ven. Entonces, eso en la práctica tiene, no solamente es un decir que tengo fe, sino la fe se demuestra en los hechos, pues hermanos, ¿no? Y si vemos que estamos mal ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios, pero al Todopoderoso, misericordia, Señor, cámbiame, estoy mal, ¿no? Estoy mal, ¿no? Por favor, perdóname. Y
ahí están los consejos de Dios, ¿no? En el fondo es que ahora concéntrate en Jesús, el sanador, el médico de los médicos, que nos cura pues espiritualmente, físicamente, mentalmente, en todo sentido de la palabra, pues, ¿no? Integralmente. Y esto erais algunos. Miren, hermanos, ¿ah? Está diciendo que aquí esto eras antes, eras afeminado, eras homosexual, eras ladrón, eras idólatra, eras una persona que maldice, eras, y así como dice aquí, ¿no? Eras un fornicario, y así, eras un idólatra, eras estafador, ¿no? Pero eso eras antes eras eso, ¿no? Mas ya habéis sido pues lavados, ya habéis sido santificados. Ahora eres santo, ya estás pues, perdonado, eres santo, estás santificado. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Ya habéis sido justificados, ya has sido justificado. Tu falta, porque te has arrepentido, has reconocido, ya está. Esa es la justicia de Cristo te está dando. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo que estás mal, y la sangre de Cristo está limpiando, te está lavándote de todo tu pecado. Y esto, miren, dice, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, y solamente en el nombre del Señor Jesucristo uno es justificado, y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, todas las cosas me son lícitas. Así que tú, hermano, que estás en la sala y yo también. Todo tenemos libertad para hacer lo que quieres. Si quieres ser un ladrón, así puede ser. Quieres ser lo que afeminado, como dice ahí, o como dice ahí, estafador, ¿no? Tú eres libre, ¿no? De hacer las cosas que tú quieres. Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol. Yo estoy libre de hacerlo. Mas no no todas convienen, pues no todo conviene, pues hermano, ¿no? Por eso que ahí tengo que darme cuenta para tomar decisiones, distinguir, discernir, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces el apóstol Pablo ya dice, no me voy a dejar dominar, porque si yo me doy el gusto, el lujo de estar mirando cosas o haciendo cosas que no son correctas, me va a dominar pues ese hábito. Y después ya de repente no voy a poder salir ya y me voy a perder, pues, ¿no? Entonces tengo que ser inteligente acá, ¿no? Y pues escapar de lo que es malo, ¿no? O abandonar lo que es malo. Las viandas para el vientre, dicen, ¿no? Las comidas es pues, para el vientre, para la barriga, digamos. Y el vientre para las viandas, ¿no? Pero tanto al uno como a las otras destruirá pues Dios. Todo eso va a ser destruido. Pero el cuerpo no es para la fornicación, dice, ¿no? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, aquí, hermanos, algo que estaba escuchando, importantísimo, en ese tiempo, los sabios de ese tiempo eran los griegos, en especial Platón, uno de sus sabios de ese mundo, generó la idea de que el ser humano está compuesto de dos, o sea, de dos partes, ¿no? O sea, hay una división, que el cuerpo es malo, ¿no? Porque seguramente vería pues a la gente que siempre tiende a pecar, es malo. Y el espíritu es otra parte, o alma, no espíritu, alma, entonces es otro. Entonces lo que importa es el alma, el espíritu, pero el cuerpo no importa. El cuerpo, por eso, ¿no? Ahí cuenta Lutero de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ellos pensaban así, Lutero pensaba así, que el cuerpo era malo. Y entonces, ¿qué hacía? Como es malo, hay que castigarle, hay que azotarle, hay que dormir entre espinas, hay que pintarse con ají. Esto, el cuerpo es malo, hay que castigarlo, ¿no? Por eso sus penitencias, ¿no? Las penitencias que hacen, ¿no? Es porque es mal, dice, según la idea generada por Platón, ¿no? Entonces hay que destruirlo. Entonces querían hacer que es que se muera el cuerpo, ¿no? Porque para que se libere, como según esa idea, ¿no? Que el alma, esa es la idea satánica, ¿no? Dios lo usó, o digo, Satanás lo usó pues a Platón para generar esa idea. Y en ese tiempo estaban, pues, hermanos. Por eso está aquí corrigiendo el apóstol Pablo. El cuerpo no es que es malo, ¿no? El cuerpo no es para la fornicación, para que hagas cosas malas.
¿no? Si no es el cuerpo, es para el Señor. Este cuerpo físico que tenemos es para el Señor y el Señor para el cuerpo. O sea, vive en nuestro cuerpo, Él quiere habitar, por eso nuestro cuerpo es un templo del Señor. Y eso hay que cuidarlo. ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es del Señor, es templo del Señor, habitación de Dios? Entonces, ¿por qué vamos a destruir nuestro cuerpo? Dice, no destruyes tu cuerpo, ¿no? Si no, Dios te va a destruirte a ti, ¿no? Entonces, aquí no hay esa separación, ¿no es cierto? De que aparte el cuerpo no vale, no, no, no. El cuerpo y el aliento de vida que nos ha dado y el espíritu es uno solo, es integral. Así que todo integralmente tenemos que, como hijos de Dios en esta tierra, pues andar según la voluntad de Dios, cuidar. Y eso hay que ponerlo a las manos de Dios para que Dios lo utilice. Bueno, la palabra griega, hermanos, pragma, el comentario ya traducida como algo, porque está diciendo ahí en lo que hemos leído, si hay algo entre ustedes, en Primera de Corintios 6:1 dice, es un término genérico que aquí se refiere a un asunto legal. ¿Qué cosa es un asunto legal, hermanos? Algún problema, ¿no? Que dice que las autoridades, no jueces civiles, pueden resolver también, pero ese asunto legal es pequeño de algún problemita, como estamos viendo, ¿no? En la iglesia se plantea que la iglesia debería resolverlo, eso es lo que dicen. Bueno, en realidad cualquier problema la iglesia está llamado a resolver. Entonces, hermanos, eso es el asunto legal, ¿no? Es esa palabrita pragma o algo que podría ser un asunto legal. Es importante recordar que en 1 Corintios 6, 1 al 11, lo que hemos leído no se refiere a un caso penal. Ahora, el caso penal, hermanos, va más allá de lo legal, dicen, ¿no? El caso penal ya es en el cual ya es un problema grave, que ha habido una violación dentro de la iglesia. Entonces, y merece ir a la cárcel. Ahora la iglesia, ¿acaso nosotros los líderes van a decir, ya este se va a la cárcel, como en el tiempo antiguo el pueblo de Dios, Dios decía, no, ya pues no solo cárcel, no, la pena de muerte tenía, ¿no? A esa persona que ha transgredido. No, Dios es el que sentenciaba de esa manera, pero ahora, hermanos, ya es en este caso ya pues los jueces que Dios ha puesto en este mundo pues juzgarán y meterán a la cárcel o cadena perpetua, no sé, cosas así, porque también hay pues leyes para que se haga el bien en la tierra, ¿no? La autoridad de los tribunales civiles para los asuntos penales es afirmada en Romanos 13, 1 al 5, dice, ¿no? 13:1 dice ahí, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Ahí está, hermanos, miren lo que está diciendo. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. No hay. Toda autoridad que se ha puesto es porque Dios ha permitido que esté allí. Puede ser que esa autoridad cumpla con su responsabilidad como debe ser, hacer lo correcto, para eso se le ha puesto, pero hay otras autoridades que se corrompen, ¿no es cierto? ¿No? Como en el pueblo de Dios habían reyes, como Saúl se corrompió, también se perdió, ¿no? Entonces, hermanos, las autoridades son puestas por Dios. Por eso es que hay que orar por nuestras autoridades, hermanos, para que hagan bien las cosas, que cumplan con su responsabilidad. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Miren la palabra de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Así es, hermanos. Por eso yo decía antes de que haya elecciones, incluso aquí en nuestro país, decía, hermanos, oremos, hemos orado, ¿no? Ya pues, entre cualquiera que entre, ya pues, yo sé que Dios está poniendo, ¿no? Y ahí está, pues. Entonces hay que orar para que cumpla con sus responsabilidades como Dios manda, sea quien sea, ¿no? Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone pues en contra de lo que Dios ha ordenado. Ahora, si yo van a poner en contra de las autoridades que tenemos, estoy pues en contra de lo que Dios ha puesto. Más bien yo debería orar y si algo puedo aconsejar, aconsejaré pues no a la autoridad, decirle no que hagan las cosas correctas. No, está diciendo eso, pues no.
Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Mire lo que dice, y será castigado. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo, no pues. Si estamos haciendo lo correcto, pues, ¿por qué vamos a tener miedo? Pues no. En cambio, los que deben temerles, tener miedo, ¿no? Son los que hacen maldades. Así que, si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán, pues en el mundo te van a felicitar si haces el bien. El que gobierna es un siervo de Dios que te puede ayudar. Claro, está al servicio de Dios, pues Dios lo ha puesto así. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Para eso están las autoridades, para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. Es así, porque Dios ha puesto a las autoridades también en este mundo, pues hermano. Eso es palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo no lo estoy diciendo, sino eso. El problema es que no se resalta las cosas que dice Dios, sino la opinión de alguna persona, ¿no? Pablo aborda un caso de litigio después de tratar una situación de inmoralidad sexual, tal como lo hizo Moisés en Deuteronomio 22, 22, 24. Entonces, hermanos, aquí el litigio de qué era, ¿no? eh, Moralidad sexual. Vamos a ver qué pasa en el Antiguo Testamento de Deuteronomio 22, 22, 24. Dice, si se encuentra un hombre teniendo relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, miren, o el adulterio diríamos, ¿no? ¿Cuál es la sentencia de Dios? Dios es el que está sentenciando acá. Ambos deben morir. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que ambos, según el juicio de Dios, deben morir, deben morir. Tanto el hombre que tiene relaciones como la mujer también, los dos tienen que morir. De esta manera quitarás la maldad de Israel. Así tiene que ser, está diciendo en el pueblo de Dios. Y hoy en día, pues es lo mismo, es el mismo Dios que tenemos, no es diferente, no es diferente. Si una mujer es, tal vez aquí cabe la idea, hermanos, de que, ¿y por qué alguien puede preguntar, ¿y por qué ahora no se da la pena de muerte? Pues, no. Es que nosotros también de repente somos lo mismo, pues hermanos. Por eso dijo, ¿no? Respecto de la adúltera, está bien, apedreen a esta mujer porque así dice pues la ley de Dios. A la mujer adúltera, dijo el Señor Jesucristo, apedréenlo a esa mujer, porque eso dice la ley. Eso se tiene que cumplir. Pero solamente levante la piedra, pues el que no tiene pecado. Pero como todos tenían pecado, eran igual que la mujer, entonces nadie podía levantar la piedra, nadie podía juzgar, nadie podía hacer eso. Pero no está en contra el Señor Jesucristo de lo que aquí dice Dios. No está de acuerdo. Solamente que no, si nosotros somos otros pecadores de repente, ¿y cómo nos vamos a atrever a levantar una piedra para tirar? Nos estaríamos condenando nosotros, ¿no? Es por eso que hoy en día, pues no se llega a la pena. Pero en ese tiempo el pueblo sí, por orden de Dios, hacía eso, pues no. Y así va a ser finalmente, pues hermanos. Por eso dicen, no te engañes, no cometes error. ¿Quiénes van a entrar al reino de Dios y quiénes no también? Si una mujer es una virgen comprometida con un hombre y alguien la encuentra en la ciudad y tiene relaciones sexuales con ella, entonces ambos deben ser llevados a la puerta de la ciudad y los matarás a pedradas. Miren ahí, una señorita que recién se ha casado de repente, todavía no tiene relaciones sexuales con su esposo, pero o con otro hombre tiene relaciones sexuales, entonces los cogen, entonces los mataban a pedradas, a pedradas. Eso es lo que dice Dios. No. Debes matar, dice, a pedradas a la mujer porque no gritó pidiendo ayuda en la ciudad. No fue una violación, sino consintió. Y al hombre porque violó a la esposa de otro. Entonces el hombre y la mujer tienen dos, ¿no? Condenados. De esta manera quitarás la maldad de medio de ti. ¿No? Qué interesante, hermanos, ¿no? Y el Señor Jesucristo como un ser humano
A la mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete, ya no peques más, ya no peques más. Así le dijo a la mujer adúltera. Esto demuestra cuán bíblicamente fundamentada es la manera en que Pablo trataba los problemas en la iglesia. O sea que para resolver los problemas de la iglesia tiene que ser bíblico, con la palabra de Dios, hermanos. El hecho de que el caso de 1 Corintios 6, 1 al 11 esté enmarcado por pasajes que tratan de la inmoralidad sexual, como hemos visto los textos, ¿no? Aquí vamos a leer 1 Corintios 6, 12 al 20, dice, tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene, pues hermanos, ¿sí o no? Somos libres, tenemos libre albedrío, pero no todo conviene. Aun si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine, pues no, claro. También dicen, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Estoy de acuerdo. Y Dios destruirá a las dos cosas, ¿no? Piensa en eso, ¿no? Hay que pensar. Pero el cuerpo no es para cometer, pues, pecados sexuales. No es para cometer pecados sexuales, ¿no? El cuerpo no es para eso. El sexo se tiene que usar, hermanos, dentro del matrimonio. Cuando uno se casa, ahí. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que enseña. No antes del matrimonio. Bueno, si hemos cometido algún error, uno y otro, pero hay perdón, ¿no es cierto? Pero ya no debemos volver pues a cometer errores, ¿no es cierto? Ya no porque eso nos va a excluir del reino de Dios, ¿no? Sino para el Señor, dice, y el Señor es para el cuerpo. Dice, Dios resucitará nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. Así que este cuerpo se vuelve al polvo cuando morimos, pero Dios, pues, como dice aquí, resucitará nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. Nuestra naturaleza, seremos de carne y hueso, hermanos, pero con naturaleza inmortal, inmortal. Nuestro Señor Jesucristo ahorita está en el cielo, intercediendo por nosotros, es de carne y hueso, pero vive eternamente. Está allí esperándonos, hermanos, ¿no? Como nuestro hermano mayor. Recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. Hay que recordar eso, hermanos. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, es parte de Cristo. Así que hay que cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado. Está bien tomar lo que es parte, pregunta, ¿no? ¿Está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? O sea, si somos parte de Cristo, estamos unidos con Cristo. Ahora yo voy a ir a prostituirme, voy a fornicar, ¿no? Lo voy a hacer parte de una prostituta, está diciendo. Claro que no, claro que no. O es que no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. ¿Acaso no sabes, nos está diciendo, si tú te juntas con una prostituta, ya te has hecho pues, uno con ese cuerpo de la prostituta? Así dice la escritura. Los dos serán un solo ser. En eso consiste pues el matrimonio, ¿no? En un solo ser. Ahora, cuando uno se va a relacionar sexualmente con alguien, se ha hecho uno pues con esa persona, ¿no? El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Así que, hermanos, si nos hemos unido al pueblo de Dios, ahí está la identidad, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿no? Entonces estamos uno, pues siendo como Él. Entonces, hay pecado en el Señor para que nosotros estemos pecando. No, ¿no es cierto? Y de hecho, no, la presencia del Señor mismo que nos santifica y nos cuida también, pues, hermanos, ¿no? Porque el mundo es de pecado y de tentaciones. Así que huyan de los pecados sexuales. Ahí está el consejo. Huyan de los pecados sexuales. Así como José escapó, no por ser cobarde, sino por ser valiente. El valiente escapa del pecado, ¿no? Así que huyan de los pecados sexuales. Escapar de eso, ¿no? Ser prudentes también, ¿no? Todo pecado que un hombre comete queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Entonces, si vamos a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, entonces estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Estamos pervirtiendo nuestro cuerpo, ¿no?
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabes, hermano? Nos está diciendo, ¿acaso no sabes pues, que tu cuerpo es templo del Espíritu? ¿No sabes eso? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. O sea que el Espíritu de Dios está en nosotros, está habitando en nosotros. Entonces, ustedes no son dueños pues de su cuerpo. Claro, ¿acaso nosotros ya somos dueños? Él nos ha comprado con sangre. Nosotros hemos aceptado eso. Y ahora es de Dios nuestro cuerpo, por creación y ahora por redención también, pues no, es de Dios. Y conscientemente le decimos a Dios, no, Señor, aquí está mi cuerpo, úsalo como un instrumento tuyo. Entonces, y los consejos que Dios da para cuidar este cuerpo, ahí tenemos el espíritu de profecía, hermano. Porque Dios los ha comprado por un precio, ahí está, nos ha comprado. Así que con su cuerpo honren a Dios, con su cuerpo honren a Dios. Entonces, con nuestro cuerpo honramos, alabamos a Dios. O sea, quiere decir que la gente nos ve a nosotros, ¿no? Porque lo que ves, pues justamente es nuestro cuerpo físico y cómo, qué cosas hacemos, eso es lo que ve. Y si hacemos lo que Dios dice, seguimos todos los consejos, entonces la gente va a hablar bien de Dios, pues, ¿no? De que Dios está haciendo buenas cosas en nosotros. Así que, hermanos, estamos llamados a volvernos a Dios si es que nos hemos apartado. Puede sugerir que el asunto al que se refiere 1 Corintios 6:1, comentarios, ¿no? También estaba relacionado con la inmoralidad sexual. No sabemos con certeza de qué se trataba, si era un asunto civil menor, como una disputa por una propiedad tal vez, o un problema sexual. Bueno, cuando ves si algo tienes uno con otro, dice entonces, pues resuélvanlo, pues ustedes dentro de la iglesia, ¿acaso no hay un sabio dentro de la iglesia? Eso con la Biblia, ¿no? Ese algo puede ser, ¿no? El problema sexual o de repente de una propiedad, una deuda, qué sé, de cualquier problema ahí. Sea cual fuera el pragma, o sea, el problema, ¿no? En última instancia, Pablo no estaba feliz de ver a los miembros de la iglesia llevar el tema ante un tribunal civil, pudiendo en la iglesia resolver el problema. ¿No podían ellos como hermanos cristianos haberlos resuelto en lugar de llevar el asunto ante los injustos? Esa es la pregunta que hace Pablo, pues, ¿no? También es posible, como algunos suponen, que los litigantes de 1 Corintios 6:1 fuera pues el padre y el hijo de 1 Corintios 5:1. De repente está hablando de ese mismo error, ¿no? O cualquier otro problema. En cualquier caso, no es necesario decidir el asunto para entender el punto, dice, ¿no? Pablo se preocupaba por la identidad de la iglesia. Esto, ¿no, hermanos? Que nosotros debemos preocuparnos por la identidad de la iglesia. Como comunidad cristiana tal y como era vista por la sociedad, ¿no? Entonces, aquí está la clave de la lección de hoy día, hermanos. Tenemos que preocuparnos por la iglesia donde estamos asistiendo, partiendo de nosotros mismos, ¿no? Entrar en comunión con Dios y ayudar a nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Teniendo el Espíritu Santo para ayudar si no se están dando conforme a lo que dice la palabra del Señor, entonces así conversar, ayudarse, ¿no es cierto? No juzgar, ¿no es cierto? Condenar de repente, ¿no? Sino arrepentirse, volverse a Dios y corregirse, pues y la iglesia tiene que ser como Dios ha establecido, como debe ser tu pueblo, ¿no? Pablo se preocupaba por la identidad de la iglesia como comunidad cristiana tal y como era vista por la sociedad también. Pues. Los cristianos no deberían sacar los trapitos al sol, dice así el comentario, ¿no? Hermano, esto del chisme es el peor, no sé, uno de los peores pecados, diría esto, ¿no? Sacar los trapitos al sol. Uy, cuántos problemas se hace eso, ¿no? Cuando alguien está enfermo, por ejemplo, y que cualquier enfermedad puede tener, ¿de qué te sirve estar chismeando? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es aquello? Tantas cosas, ¿no? Si tú no eres el médico. Y después chismeas, ya está poniendo en la red, está sacando fotos de lo que está el enfermito ahí y estás mostrando ahí. ¿Qué se está haciendo eso, hermanos? Eso es incorrecto, pues, hermanos. ¿Cómo? Suficiente que nuestro hermano está mal de repente, ¿no? Entonces hay que orar por ese hermano. Y si algo tú puedes hacer, entonces hazlo, ¿no? De repente algún consejo de salud te lo puedes alcanzar así, ¿no? Pero ¿para qué estás chismeando, avisando a otro y otro y otro y otro? Va a cambiar las cosas así. Y es
lo peor, lo que puede destruir a un ser humano, a un cristiano, es eso, el chisme, hermanos. Es lo que ha hecho Satanás con una tercera parte de ángeles. Ha hablado mal de Dios y así los ha hecho caer. Dice aquí, ni recurrir pues a medios seculares para juzgar asuntos internos. En el mundo romano, las personas de mayor rango, ¿ah?, riqueza o función política solían ser favorecidas en los tribunales. Como dicen, ¿no? Los que realmente son culpables, gente rica, poderosa, de repente no está en la cárcel, sino es la gente pobre, la gente que hasta injustamente los han llevado a la cárcel, ahí está. Así dicen, ¿no? En la cárcel, ¿no? Hay muchos que están allí. Por el contrario, los cristianos deben juzgar como lo haría Cristo y distinguirse de los estándares seculares. Así que, hermanos, todos somos iguales. No importa que un hermano esté dando ofrendas a la iglesia, grandes cantidades, o regalando un terreno, no sé qué cosas así, pero somos iguales. Si él está cometiendo un error, no por lo que está dando así, le vamos a pasar por alto, pues hermanos, ¿no? Te va a perder el hermano y de repente puede ser que eso estaba pasando con ese fornicario en la iglesia. No, los hermanos no decían nada, ¿no? Piensa en la lista de pecados que Pablo enumera en 1 Corintios 5, 10 al 11 y en 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿Por qué enumera los pecados sexuales junto con otros pecados como la idolatría, el robo, la codicia y la extorsión? Hermanos, miren lo que dice la Biblia para terminar, creo que es esto. No absolutamente con los fornicarios, no dice absolutamente con su... Eso tenemos que identificar. No, nada que ver con los fornicarios, está diciendo de este mundo. O con los avaros, nada que ver con los que su Dios es las cosas materiales. O con los ladrones, está diciendo, no, nada que ver con los ladrones, ¿no? O con los idólatras, ¿no es cierto? O sea, yo, ¿no? Que se cree Dios. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Dice. Más bien os escribí que no os juntéis, miren lo que dice el apóstol Pablo inspirado por Dios, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano o hermana, fuere pues fornicario, ¿no? No se junten con ninguno de esos hermanos que se llaman hermanos, nada más de nombre hermanos, pero es fornicario. Nada que ver con él, dicen, no se junten con el avaro, con el idólatra, no se junten, y con el maldiciente, o el borracho, o ladrón, ¿no? Con el tal ni aun comáis, dice, pues, ¿no? Pareciera, no, es palabra de Dios, hermanos, ¿no? Sí. Yo no sé cómo Bueno, uno lo gusto, puede. Sí, 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 hermano. hermano. Cuando dice no se junten, quiere decir que no hagas lo que él está haciendo. Sería bueno que lea notas de Elena de ayer porque es la misma, es la prolongación de la lección de ayer de hoy. Sería bueno, él nos va a hacer entender un poco más. Le he mandado en su teléfono, está, notas Ay, de ay, Elena de ayer. Exactamente ay, nos va a ayudar a entender todo lo que estamos hablando. ay, Adelante, ay. hermano. Ya termino más bien esto, lo que dice la Biblia, no la palabra dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Acaso no sabes que el injusto no va a heredar el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así es, hermanos, miren lo que está diciendo allí, ¿no? Y como dice Hermano. nuestro hermano, el hermano Marcelino, quiere que veamos, ¿no? El comentario. Yo tengo aquí en el celular, a ver si le damos una lectura rápida. Dice así, ¿no? Dios nos invita a acudir a Él con nuestras cargas de culpa y las aflicciones de nuestro corazón. O sea, Dios nos está invitando, hermanos, en este día a acudir, pues, con todas nuestras cargas y aflicciones, ¿no? Que tenemos. Claro, cuando uno se pone seriamente, o sea, analiza bien seriamente, entonces decimos, ¿dónde estoy yo? ¿No? Estoy en la iglesia del Señor, pero de repente estamos relajados, es decir, no estamos haciendo lo que Dios dice, ¿no es cierto? Nos hemos desviado del camino. Pues hay que regresar a Dios, ¿no es cierto? Llevando nuestras cargas,
con lágrimas. Pedí misericordia a Dios porque realmente pues no merecemos nada, pues así como el hijo pródigo, ¿no? No tenemos ya ningún derecho, si es que siendo hermanos hemos estado errando, hermanos. No tenemos ya ningún derecho. Tanto nos ama Dios que como al hijo pródigo, si volvemos así arrepentidos, hermanos, pues Él todavía va a tener misericordia, el Señor, ¿no? Eso, Dios nos invita a acudir a Él con nuestra carga de culpa y las aflicciones de nuestro corazón. El pecado nos llena de temor a Dios, ¿no? Cuando hemos pecado, procuramos ocultarnos de Él. Es así también, pues, ¿no? Pero no importa cuál haya sido nuestro pecado. Dios nos invita a acudir a Él mediante Cristo. Podemos liberarnos de nuestro pecado únicamente llevándolos a Dios. Claro, no hay otra solución, hermanos. ¿Qué podemos hacer? Como Judas, suicidarnos, ahorcarnos. ¿Ah? Ese sería el único camino, pero ahí ya, pues, te condenaste para la muerte eterna, ¿no? La única solución es así, llevar nuestro pecado al Señor, ¿no? A Dios. Caín, reprochado por Dios, reconoció que era culpable de la muerte de Abel, ¿m? Pero huyó de Dios como si así hubiera podido escapar de su pecado. Miren, hermanos, lo que hace Bueno, también Judas, justo, también, sí, 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 hermano, justo, mire, quiero tomar un puntito, discúlpeme. sí. Cuando usted hablaba de las autoridades, es cierto que tenemos que obedecer. Las autoridades tienen poder como leyes. Por ejemplo, si yo voy en un auto y hay un signo pare, la ley me dice que yo tengo que parar ahí, aunque no venga ningún vehículo ni por el lado derecho ni el lado izquierdo, la ley me dice que yo tengo que parar ese vehículo. Como cristiano, yo tengo que obedecer. Pero cuando la ley de la autoridad es tan limitada, la ley de la autoridad es tan limitada, ¿en qué sentido? Que ellos no pueden sobrepasar la ley de Dios. La ley de Dios está sobre las leyes y autoridades. Recordemos que cuando se habla siempre que nosotros vamos a ser perseguidos por la ley dominical, vamos a ser desobedientes a las leyes de las autoridades porque ellos nos van a exigir que debemos trabajar en sábado, que debemos descansar el domingo. Y en ese aspecto nosotros tenemos que prevalecer la ley de Dios sobre la ley de las autoridades. Mientras la ley de las autoridades no sobrepasa la ley de Dios, nosotros tenemos que obedecer como cristianos. Eso es importante también recalcarlo. Y lo otro, como dice el hermano Marcelino, es cuando uno dice que no os juntéis. Yo, mire, como experiencia personal, yo me junté con mucha gente que no eran cristianos, que mucha gente que eran borrachos y todo lo demás, y después terminé haciendo el estudio bíblico estudiando. Si a lo que se está refiriendo que no juntar es no practicar lo que ellos hacen, no hacer lo mismo. Ah, el Jaime Karen no toma, el Jaime Karen no fuma. Entonces yo me juntaba con ellos, pero era luz en medio de las tinieblas, porque en ese caso, ¿cuándo vamos a ser en luz en medio de las tinieblas? Acuérdense bien que a Jesucristo lo tildaron de borracho, de comedor, de bebedor, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque se juntaba con gente bebedora. Pero qué es lo que hacía él? Iba a rescatar esas personas que están prácticamente atrapadas en el pecado. Porque si fuera así, pues yo no me juntaría con nadie y viviríamos cada uno de nosotros en una burbuja. Eso nada más, hermanito. Gracias. Muy bien, gracias, Y gracias, otra cosa, hermanos. aportando a eso, no en otras partes, el mismo apóstol Pablo dice, yo soy griego con los griegos, yo soy judío con los judíos, entonces eso ya no valdría, ¿no? Si es que nos vamos a separar totalmente de las personas que tienen esas acciones, ¿no? No, habría que entender, como está diciendo nuestro hermano, así está aclarando perfectamente, no, por ejemplo, Dios, como Dios, no tendría nada a ver con nosotros, no se juntaría con nosotros los pecadores, pero Él se ha hecho pues un ser humano como nosotros, ¿no? Mortal, se ha humillado así, ¿no? Pero ¿para qué? Para salvarlos, no para practicar el pecado. ¿Acaso cuando Jesús vino, practicó algún pecado? No, aunque lo tacharon, ¿no? Así como dice el hermano, de que también era un bebedor, un comilón y así, de todo le decían a Jesús, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es predicar el evangelio, es juntarnos también con ellos, pero no para practicar lo que ellos hacen, ¿no?
Ese es el problema que a veces algún líder, una vez escuché y me sorprendía, ¿no? Que decía, no, yo tengo que mirar también las cosas que ellos miran. ¿Y cómo voy a conversar con ellos si no miro esas cosas? Dice, ¿no? Entonces, no dice eso, no enseña eso por la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a estar mirando lo que ellos miran? ¿Ya? Entonces, si yo ya sé que eso es malo, pues, ¿no? Por ejemplo, están mirando pornografía. Ahora, para que yo hable con una persona que está allí, también voy a mirar y así, de igual a igual. No, no, eso, a eso no se está refiriendo, pues, ¿no? Entonces, como dice nuestro hermano, ahora él es una luz y se acerca a todas las personas así, entonces se ilumina, entonces para sacarlos también a la luz, a los que están en la oscuridad. Cuando dice no os juntéis, está refiriéndose a eso, no practiques las cosas que están practicando ellos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y ahora, si había que sacarlo era para que se dé cuenta ese hermano no fornicario y pueda regresar, ¿no? A la iglesia, ¿no? Bueno, gracias, hermanos, por así pues se aclaran las cosas, ¿no? Claro, se da por entendido todo eso, hermanos, eso es así, pues, ¿no? Bueno, el tiempo ha pasado, hermanos, y seguramente mañana vamos a seguir estudiando Dios mediante. Voy a pedir a algún hermano, hermano Raúl, ¿puedes despedirnos con una oración? O de repente, y ya se retiró, ¿no? Eh, a ver, está nuestro hermano. Sí, hermano, Ahí acá está, estoy. Raúl está todavía ahí. Sí, hermano Vamos a Raúl, agradecer a Dios, hermano, en este amén, momento. Vamos amén. a poner en posición de oración, hermanos. Bendito Señor, muchas gracias por el estudio de esta mañana. Seguramente hay cosas que aún no entendemos o es que no nos convencemos, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a mejorar siempre, Señor. Somos tus hijos pecadores, Señor, que vivimos en este mundo, Señor, que nuestros ojos están mirando, que nuestros sentidos, Señor, están seguramente despiertos a muchas cosas de este mundo. Por favor, solamente con tu poder, con tu misericordia, podemos ser transformados, Señor. No tenemos de repente fuerzas, eh, no importa la edad que tengamos, seguramente seguimos teniendo los mismos deseos carnales, Señor. Por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Mientras aún estemos con vida, Señor, podemos rectificarnos, podemos tomar decisiones correctas, por favor, Dios. En este día, guárdanos, cuídanos y danos la alegría de pasar contigo un día más. Muchas gracias, Padre. Si es tu voluntad, mañana estaremos nuevamente en este grupo para seguir escuchando tu palabra, para seguir reflexionando, Señor. Gracias, Dios, en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, hermanos. ¿Alguien recuerda las frases para despedirnos? ¿Alguien puede repetirlo? Buenos A días, ver, hijito. sí, 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 por favor. A ver, esas frases, hermano, a ver, ayúdenme. Que Dios o que Te Jehová bendiga y te te guarde. bendiga y te guarde. Dios tenga de ti misericordia. Dios alce ¿Sí? su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. ¿Sí? Así es, así es. Ponga en ti paz. Y ponga Dios en ti alce paz. sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén. Esas son las palabras de Dios también que quiere que seamos bendecidos con esas palabras. Que Dios los bendiga, pues hermanos.